Bien, en un momento iniciamos con la proyección. Mientras se van conectando los demás participantes. Mm, En modo presentación, por favor. Ya, bien, iniciamos entonces la siguiente. Ya. Los temas o los puntos que vamos a ver el día de hoy, básicamente en lo referido a la educación ambiental, dentro de qué marco normativo nosotros lo encontramos, vamos a ver todos esos puntos dentro de la introducción, que es en este caso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental desde el enfoque de la gobernanza, propiamente desde la participación ciudadana? ¿Por qué nosotros quisiéramos implementar estas medidas dentro de las municipalidades y demás puntos? Los segundos son los fundamentos y los enfoques de la educación ambiental, los instrumentos, herramientas y los recursos que utilizamos para poder fomentar esta participación ciudadana. Y el cuarto, el manejo de residuos en instituciones educativas. El siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba, ya. Tenemos en este caso lo referido a la gobernanza ambiental. Esta gobernanza ambiental, como nosotros vemos en imagen, es el conjunto, la armonización de las políticas, las instituciones, con las diversas normas, procedimientos y herramientas que tenemos dentro de nuestra jurisdicción o nuestro territorio nacional, que nos van a permitir fomentar esa participación efectiva e integrada de distintos actores públicos y privados a fin de lograr la toma de decisiones dentro del marco ambiental. Ahora, lo que estamos viendo nosotros en la clase de hoy es respecto a la gestión integral de residuos sólidos. ¿De qué nos sirve o por qué hacemos tanto énfasis quizá en este punto? Porque la generación de residuos y propiamente su manejo como tal está, se realiza o se desarrolla de manera transversal a las diversas actividades que nosotros vamos desarrollando en ejercicio de nuestras funciones, independientemente del sector o del ámbito al que esté relacionado. Por tanto, esta gestión o el desarrollo de una gestión propiamente integral de residuos sólidos significa una corresponsabilidad social y requiere esta participación conjunta, coordinada y de manera diferenciada de los generadores y también los operadores de residuos sólidos y dentro de ellos también las municipalidades, ¿no? Porque como sabemos, dependiendo en este caso, del tipo de residuo, si es que fuese un residuo no peligroso, independientemente del sector o del ámbito, perdón, al que corresponda, si es municipal o no municipal, esto puede ser gestionado a través de las municipalidades, porque propiamente es parte de sus competencias también, pero sabemos pues que normativamente tenemos también la diferenciación correspondiente, ¿no? Todo dentro del marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros fusionamos estos dos conceptos, ¿no? Tanto la gobernanza como la gestión integral de residuos? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, César. Gracias. Mediante la gobernanza y la participación activa en la gestión integral de residuos sólidos, nosotros garantizamos una adecuada gobernanza
para la gestión de estos residuos que requiere el involucramiento de diferentes actores y el esfuerzo educacional y comunicacional para promover una participación efectiva en la gestión integral de residuos sólidos. Dentro del marco normativo, nosotros siempre hemos visto esta referencia, ¿no? Que es importante la educación ambiental, es importante educar a los diversos sectores, a los diversos actores también. ¿No? Un ciudadano de pie es un actor importante dentro de este proceso y por ende la educación que esta persona pueda tener con respecto al manejo de los residuos que está generando como producto de sus actividades diarias es importante para, en este caso, por ejemplo, para el ámbito municipal. Entonces, propiamente ya tenemos nosotros una o diversos instrumentos, uno de ellos es el que cual considero es el más importante y que se ha implementado en las municipalidades desde hace no mucho tiempo, 2019, 2020 aproximadamente, y que viene a trabajar de manera conjunta con propiamente el diseño técnico del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, es el programa EDUCA. Este programa Educa, si bien no es de obligatoria implementación en los gobiernos locales, una vez que se emite propiamente esta directiva y demás, inicialmente al año 1, al año 2 de su implementación, apenas 200 municipalidades la tenían implementada, ¿no? Como documento, como referencia normativa únicamente en su jurisdicción, ¿no? Y ahora imagínense, no solamente 200 municipalidades de las 1891 que tenemos eh, en todo el territorio nacional. Entonces, esta implementación a la fecha se sigue dando de manera progresiva, pero ya la cantidad pues, de municipalidades ha incrementado significativamente en número. Así como tenemos otras actividades, por ejemplo, parte del compromiso 3 o lo que antes denominábamos la meta 3 del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. De igual manera, en el caso de las actividades que estén relacionadas o que formen parte de las líneas de acción del programa Educa, también hay un seguimiento que realiza el ente rector en este caso, que se da de manera semestral a través de diversos reportes, fotografías, videos y el tema, en este caso el tema comunicacional, se ha instaurado de manera, en el mejor de los términos, de manera muy agresiva en las municipalidades, ¿no? Los kits que se han formado son bastante sencillos dentro de su implementación en el marco de Perú Limpio, ¿no? Sumado a aquellas municipalidades pues que tienen estos temas, por ejemplo, con el Banco Interamericano o con la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa. Independientemente de ello, las municipalidades que tienen implementado el programa Educa están dentro de este marco de Perú Limpio, ¿no? Entonces, dentro de ello podemos ver bastante participación por parte de, no solamente de la municipalidad, sino la idea es que la municipalidad pueda motivar la participación tanto de las instituciones educativas, de las instituciones del sector privado, como la Policía Nacional, los bomberos, Poder Judicial, etcétera, ¿no? Hay la más mínima, o quizá la institución que nosotros quizá menos podamos imaginar que participe dentro de este programa, está dentro de la misma, ¿no? Entonces ahora vamos a ver de manera progresiva cómo y en qué medida esta inserción de las instituciones favorecen a la ejecución propiamente positiva del programa Educa. La siguiente, por favor. Ya. La siguiente, por favor. Ya. Entonces aquí vemos cómo es que estos temas se van fusionando, ¿no? Las políticas y las normas que tenemos nosotros eh, propiamente a nivel normativo, a nivel eh, de directivas, de resoluciones y demás, necesitan
para poder desarrollarse, para poder llevarse a cabo, de diversos instrumentos y recursos que van a ser utilizados por los distintos actores para poder ejecutar como tal esta gobernanza, ¿no? Esta gobernanza dentro del marco ambiental. Y son las municipalidades las que van a promover la sensibilización y la capacitación para que la población alcance un nivel o un grado de conciencia cada vez superior o cada vez en incremento, así como la educación y la cultura ambiental. Este término es importante también porque sabemos que la cultura se va formando a partir de diversas costumbres, de diversas maneras de pensar o de actuar dentro de una población determinada, ¿no? Entonces, hay en este caso buenas prácticas que nosotros vamos a incorporar al medio cultural para poder hacer efectivo este nivel de conciencia mayor o superior con respecto al ambiente que tenemos enfrente, a fin de poder manejar de manera adecuada los residuos que se van generando y participar de manera activa en el proceso de valorización de residuos. Como sabemos también, dentro de del marco normativo nos indica, ¿no?, que dentro de los principios o de la finalidad en este caso, que el ciudadano o el actor, el generador, debe procurar minimizar la cantidad de residuos que pudiese generar como producto de sus actividades diarias, ya sea en sus hogares, sea en el centro de labores, en el centro de estudios, etcétera. Y puede estar referido, como generador, puede estar referido a una persona de manera independiente como a una empresa, ¿no?, que tiene personería jurídica y obviamente tiene pues en este caso un desenvolvimiento distinto, ¿no?, como unidad, pero en representación de un grupo determinado de personas. Esa cantidad mínima que se espera que generen estos usuarios o estos generadores como tal, para estos residuos deben procurarse la valorización, sea valorización material, propiamente con el uso de estos residuos sin cambiar su composición, o la valorización energética, ¿no?, que para ello ya estamos hablando pues de cantidades aún mayores que nos van a permitir obtener, por ejemplo, energía eléctrica, biogás, entre otros, ¿no? Y una vez que tenemos este proceso como tal, hay residuos o merma que propiamente ya no puede ser valorizada o ya no puede ser reutilizada, entonces esa proporción recién se destina para una infraestructura a disposición final autorizada, que es lo que se desea o lo que se debe procurar, ¿no? Como sabemos, también no es que todas las provincias o todos los distritos a nivel nacional tengan un relleno sanitario como tal, pero en la medida de lo posible se debe procurar que esos residuos no puedan causar mayor afectación al ambiente o alguno de sus componentes. Esos son los tres puntos que nosotros debemos tener en consideración. Entonces, a través de esta serie de políticas, instrumentos y la ejecución de la gobernanza, que en este caso sería pues por parte del ente rector hacia los gobiernos locales, reduciendo o resumiendo quizá al máximo, es que se debe lograr o se debe tener como resultado una población con mayor grado de conciencia respecto a estos residuos que van generando, ¿no? Entonces tenemos un proceso que va desde el entendimiento, la cooperación entre los diversos actores, la responsabilidad o corresponsabilidad que va a asumir en este caso cada una de las partes, y todo ello deriva en la participación activa, ¿no?, de manera positiva o favorable a través de las diversas campañas que se van desarrollando. La siguiente, por favor. Mm. Dentro de este punto tenemos dos conceptos que debemos manejar, debemos tener en consideración para el desarrollo de lo que viene posteriormente, que son las líneas de acción del programa.
Por un lado, tenemos la minimización, que era lo que hace un momento les explicaba, que es reducir la cantidad de residuos que vayan a parar a disposición final. Preservar en este caso los recursos naturales, ¿no? Como consecuencia de nuestras acciones como tal, para contar con ciudades más limpias y más saludables. Y por otro lado tenemos la segregación en la fuente y la recolección selectiva. Esta segregación en la fuente significa que nosotros debemos en lo posible recuperar el material reciclable e integrar a todos los actores de la cadena del mismo, es decir, tanto a las municipalidades, a las empresas operadoras o las asociaciones de recicladores. Y por parte de las municipalidades, la implementación del programa propiamente, que es el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, de manera continua y sostenible. Ahora, ¿por qué se hace énfasis en este tema de que sea continuo y sostenible? Por desgracia tenemos esta realidad que probablemente la vivan muchos gobiernos locales, ¿no? En el proceso de transición de una gestión edil a otra entrante, usualmente este programa deja de tener efecto por un periodo de tiempo, ¿no? Inexacto, puede ser un mes, 2 meses, un año, año y medio, dependiendo. Y cuando se reactiva nuevamente, es como empezar de cero, ¿no? Nuevamente empezamos con el empadronamiento, tanto a las viviendas como a los establecimientos comerciales, implementamos nuevas rutas de recolección, entonces ya hay discordancia respecto a lo que ya se tenía trabajado previamente. Entonces, fuera quizá de los, pongámosle así, fuera de los tintes políticos que pueda haber como tal dentro de la gestión, hay programas que requieren de sostenibilidad. En este caso, pues obviamente el programa de segregación en la fuente. Nosotros tenemos ya para la gran mayoría de sectores que aplican o que han ejecutado de manera asertiva este procedimiento, tenemos ya un diseño de rutas preestablecido, que a ellos se puedan sumar dentro del proceso una, dos, tres asociaciones de recicladores para poder ampliar en este caso, por ejemplo, ¿no? Los horarios de recolección o ampliar la ruta dentro de cada sector que ya está previamente asignado, es una medida favorable, ¿no? Y podemos considerarla como tal, como un proceso de mejora a la implementación del programa de segregación en la fuente, o conocido ahora por sus siglas como programa Recicla únicamente, ¿no? Pero no cortarlo de cero, porque muchas veces tenemos ese inconveniente. Entonces, lo que sucede es que los vecinos dicen, ¿no? Entonces, si se venía trabajando en el proceso de recolección con las asociaciones de recicladores todos los días jueves de 8 a 12 del día y ahora ya no vienen, entonces, uno, que ya obviamente lo primero que van a hacer es ya no esperar, obviamente, a que llegue el día jueves para sacar su bolsa verde, ¿no? Que es donde se estila colocar el material reciclable. Sino que ya no va a reciclar dentro de su vivienda o dentro de su hogar, sino que todo va a ir incorporado dentro de una sola bolsa que después se va a ir pues con el camión recolector para el relleno sanitario. Entonces, eso es algo que quizá con lo que quizá todavía se viene luchando, se viene trabajando porque a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado y se desmerece el trabajo, la función que realizan los funcionarios que estuvieran a cargo previamente, ¿no? Pero yo creo que lo importante sería poder darle continuidad a este programa y con ello pues obtendríamos de todas maneras mejores resultados dentro de este proceso. La siguiente, por favor. Ya. Ya. Ahora, dentro de los fundamentos y los enfoques, la educación ambiental es un proceso integral de formación ambiental que se da en toda la vida del individuo. ¿Por qué colocamos quizá como referencia ahí la imagen, pues, ¿no? De aparentemente un docente con sus alumnos?
porque así como nosotros, siendo pequeños, siendo niños, pues no tuvimos que aprender a caminar, aprender a leer, aprender a escribir, el proceso de educación ambiental es exactamente lo mismo y nos toma muy probablemente la misma cantidad de tiempo, porque si nosotros, por ejemplo, no hemos aprendido a leer es porque una vez que aprendimos lo empezamos a hacer de manera constante y de manera más fluida. Si la educación ambiental y las buenas prácticas y la cultura ambiental que nos puedan instaurar, ya sea la municipalidad o sea en nuestras viviendas y demás, no la ponemos en práctica, pues es muy sencillo que se nos olvide o que que de manera automática la podamos ir descartando porque la consideremos como menos importante. Y eso es algo que no debería suceder. La implementación del programa Educa ha tenido resultados mucho más favorables aplicándolos a escolares, a niños de inicial, primero, segundo, tercer grado, justamente por la réplica que estos pequeños realizan dentro del entorno en el cual se desarrolla. No solamente el colegio, la escuela y demás, sino en sus viviendas y a través de otros niños también, ¿no? Entonces, veámoslo de esta manera, ¿no? La educación ambiental requiere el mismo tiempo, pero también la misma práctica y la importancia correspondiente dentro de este proceso. Las herramientas para desarrollar actividades cotidianas en forma ambientalmente adecuada. Claro, ¿no? Dentro de ellas, pues tenemos las diversas metodologías que se aplican en los programas, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Y ahora lo vamos a ver más a detalle en lo que respecta al programa Educa y similares. La cultura ambiental, que esta cultura propiamente se va formando a partir de diversas actitudes, valores y buenas prácticas sobre todo, ¿no? Si nosotros tenemos una mezcla de ello, hacemos réplica del mismo y lo hacemos de manera más activa, entonces va a ser mucho más seguro que podamos ir cimentando esa cultura ambiental, porque vamos a hacer una réplica del mismo, ¿no? Pero si solamente lo hacemos porque, bueno, voy a separar mis residuos porque después la municipalidad, al momento de recoger mi bolsa, me va a dar un incentivo, ¿no? Me va a dar un polo, me va a dar una bolsa, un portalapiceros y demás, entonces no estaríamos hablando propiamente de la cultura ambiental. Además de ello, que todo esto pues contribuye al desarrollo sostenible del país, ¿no? Todas las actividades que nosotros vamos desarrollando en favor del cuidado de los diversos componentes que forman parte de nuestro ecosistema, pues deberían ponerse en práctica con mayor, otorgándoles la importancia que corresponde. La siguiente, por favor. Ya. La educación ambiental contribuye al proceso de información, a la motivación y con ello tenemos una participación de manera activa. A ver, un clic más, por favor. Ya, la siguiente. Sí, la siguiente está bien. Ahí había imágenes. Bueno, dentro de estas buenas prácticas de manejo de residuos, tenemos la primera y la más sencilla, que es la minimización. La minimización en la generación de residuos, ¿no? ¿De qué manera? Reemplazando, por ejemplo, las bolsas de plástico de un solo uso por bolsas de tela, por bolsas de yute u otros materiales, ¿no? Una acción tan simple como es. Y nosotros recordemos, ¿no? Cuando nosotros vamos al mercado a hacer nuestras compras, no llevamos absolutamente nada. Compramos unas cuantas cosas y todo nos lo dan en una bolsa diferenciada, ¿no? Tenemos una bolsa con los limones, una bolsa con los tomates, una bolsa con la lechuga, una bolsa con el pollo. Ahora, de todas estas bolsas, ¿cuáles podemos reutilizar nuevamente? Aquellas que estén limpias, aquellas que estén secas, porque si sabemos nosotros que si después guardamos una bolsa que esté húmeda o que esté mojada, lo más probable va a ser que malogre, pues, ¿no? Nuestros alimentos. Entonces, todo eso nos lo podemos ahorrar simplemente reemplazando todas esas bolsas por una sola bolsa, ¿no? Que sería la bolsa de tela, la bolsa de yute o entre otros. Que también dentro de ello, pues la campaña o a través, en este caso, de la ley de plástico de un solo uso, se hizo mucho más énfasis, ¿no? En las panaderías, por ejemplo, ¿no?
los costos adicionales, o incluso había panaderías que no nos vendían los panes si es que nosotros no llevábamos nuestras bolsas, ¿no? O nos cobraban un excedente por el tema de no llevar una bolsa, entre otros. Entonces, todo esto fue parte pues de una campaña, como les digo, una campaña muy agresiva en el proceso de implementación de esta ley. Otro punto es el reemplazo de los recipientes o envases de Tecnopor por ejemplo, ¿no? Tazas de cerámica, tomatodos, vasos de cartón o papel o similares, ¿no? Ahora, fuera de ello también tenemos que a raíz de esta ley, el Tecnopor ya fue desplazado, ¿no? O sea, ya no es que se esté fabricando pues en iguales cantidades a como se hacía de repente acá a 5 o 6 años atrás. Y no solamente pues por el tema de que el Tecnopor lo podíamos usar solamente una vez y ya se descartaba, sino porque propiamente el proceso de elaboración del mismo implicaba pues la mezcla de diversos componentes que al contacto con el calor iban liberando algunas sustancias que podrían ser cancerígenas, ¿no? Que podrían ser dañinas para la persona. Entonces, sumado a todo ello, es que su uso fue descontinuado. Una buena práctica, quizá más sencilla para poder implementarla, es la separación correcta de los residuos en nuestras casas, ¿no? Separamos de manera adecuada nuestros residuos y verificamos a través de nuestro municipio qué día cuál es el día en que se realiza el proceso de recolección de reciclaje, ¿no? Que es el término quizá más conocido. Entonces, con ello ya estamos reduciendo pues la generación per cápita que va hacia el relleno sanitario. La entrega de los residuos aprovechables al programa de segregación en la fuente en el horario y la frecuencia establecida. La información sobre los puntos de acopio y estaciones de reciclaje que estén más cercanos a nuestro domicilio. Eh, un punto interesante, por ejemplo, es que ya eh, gran parte de las municipalidades a nivel nacional ha implementado estos puntos de acopio, más que nada para la recolección de botellas de plástico, ¿no? Tanto de alta como de baja densidad. Y las tenemos ubicadas pues en los parques, las plazuelas, bulevares, vermas centrales, entre otros, ¿no? Entonces, con ello ya nos estamos ocupando quizá del tipo de residuo que mayor volumen genera, ¿no? Que es valorizable, que mayor volumen puede generar dentro de este proceso. Pero fuera de ello también tenemos las estaciones de reciclaje o los puntos limpios, ¿no? Lo que conocemos como puntos limpios, que probablemente no en muchos lugares o en contados lugares tal vez ha tenido cierto éxito. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos no solamente un contenedor, sino tenemos 4 contenedores diferenciados. Uno que es el de color negro, que es el para residuos comunes, el marrón que es para residuos orgánicos, el verde que es para residuos valorizables inorgánicos y el de color rojo que es para residuos peligrosos. Entonces, aún así, por ejemplo, ¿no? Si realizáramos nosotros un correcto uso del contenedor marrón, ¿no? Donde van los residuos orgánicos y demás, ya el mismo hecho de poder incorporarlos ahí hace que ya no los podamos utilizar, ¿no? Porque obviamente las personas saben que residuos orgánicos, por ejemplo, podría ser también aplicable para las excretas de mascotas, ¿no? Animales menores. Entonces sabemos que obviamente ese tipo de residuos posteriormente ya no los podemos valorizar a través de medios tradicionales como es el compostaje o la lombricultura, porque tiene dentro de su composición o va a tener dentro de su composición diversos agentes patógenos que pudiesen causar algún tipo de enfermedad a la persona que esté en contacto con los mismos o peor aún que por X motivo pudiese consumir algún alimento que esté cultivado con este tipo de mezcla, ¿no? Entonces,
desde ya no se podría utilizar, ¿no? Entonces, lo recomendable, si tenemos quizá en sala algún funcionario municipal, un funcionario público, es que si vamos a implementar estos puntos limpios, estos puntos de acopio como tal, tengamos la precaución debida, ¿no? Por ejemplo, que coloquemos únicamente el de color negro, que es para residuos comunes, y el de color verde, que es para valorizables inorgánicos, creería yo que es más que suficiente, ¿no? Aparte, la información que le estamos dando al ciudadano es muy puntual, es muy precisa, sabe qué arrojar en uno y qué no, y posteriormente eso sí lo podemos incorporar dentro de la cadena de reciclaje, ¿no? Y los residuos del contenedor negro, pues propiamente serían destinados para un relleno sanitario. Entonces, la información, o perdón, los dispositivos que nosotros vamos implementando dentro de la localidad tienen que ir acorde con la información que nosotros vamos brindando. Un ejemplo sencillo, a ver, ¿qué tiempo será? 2009, 2019, ya, el año 2018, 2017. Cuando se realizaba la sensibilización casa por casa, se le daba a conocer al ciudadano respecto a los colores para el tema de la segregación, ¿no? ¿Qué es lo que estaba en la norma técnica peruana? La norma técnica peruana nos decía que tenemos nosotros 7 colores diferenciados para cada tipo de residuo. Entonces, al momento de ir a realizar la sensibilización a cada vivienda y a brindarle esta información a los ciudadanos, ¿qué era lo que ellos contestaban? Que ellos en ningún punto veían pues siete tachos distintos donde ellos podían depositar los residuos. Y en efecto, no habían, en ningún punto de la ciudad se incorporaban 7 tachos de colores distintos para el proceso de almacenamiento de residuos, ¿no? Almacenamiento temporal de residuos. Entonces, una sugerencia es que nosotros lo que vayamos a implementar, que propiamente ya debe estar dentro de nuestro programa Recicla y parte de nuestro programa Educa también, sea la misma información que nosotros vamos a brindar a los ciudadanos, tanto de la ubicación y demás, ¿no? Teníamos anteriormente funcionando un aplicativo denominado En Casa Yo Reciclo, donde podíamos, bueno, en este caso las municipalidades, podían georreferenciar sus puntos limpios, ¿no? Entonces, cuando el ciudadano ingresaba propiamente al aplicativo y buscaba puntos limpios en la ciudad, utilizando su ubicación, pues podía ahí identificar cuál era el que se encontraba más cercano desde el punto en el cual se encontraba, ¿no? No es algo que esté vigente como tal, pero posiblemente tengamos un proceso de reactivación del mismo. Bien, otro punto considerado como buena práctica es el aprovechamiento de residuos orgánicos como cáscaras, hojas de vegetales, cáscaras de huevo, restos de frutas y verduras, para preparar justamente el compost, ¿no? El compost lo podemos hacer en nuestro mismo hogar o lo podemos hacer en una institución educativa o propiamente en alguna infraestructura que esté autorizada por la municipalidad, ¿no? Contando con la documentación requerida. Entonces, es bastante sencillo quizá de implementar, que requiere, claro, inicialmente requiere pues un manejo para el proceso de activación del mismo y similares, pero es una alternativa viable para poder reutilizar justamente este tipo de residuos y que una menor proporción vayan al relleno sanitario. ¿Cuál es la importancia en este caso? ¿Por qué decimos que debe ir la menor cantidad de relleno sanitario? Tal vez se pregunten, ¿no? Porque justamente la finalidad de un relleno sanitario es que los residuos que ahí lleguen sean confinados, dispuestos de manera ambientalmente segura, ¿no? Entonces, si el fin es ese de esta infraestructura, ¿por qué debemos procurar llevar la menor cantidad? Porque estos espacios o estas infraestructuras tienen un periodo, un tiempo de vida útil. Un tiempo de vida útil que se estima estadísticamente, que no necesariamente en el campo o en el proceso, en el día a día pueda ser exacto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un relleno sanitario que a la fecha recibe un total de 28 toneladas diarias de residuos
y de acuerdo a la proyección estadística que se ha realizado, al año siguiente debería estar recibiendo 28.500, ¿no? 28.5 toneladas. ¿Qué sucede si esa cifra incrementa? Si no es 28.5, sino son 29 o 30 toneladas diarias. Entonces, el tiempo de vida útil que ha sido proyectado, que pónganse ser 15 años, por ejemplo, se va a ver reducido. Obviamente no hay una modificación en el momento del instrumento de gestión ambiental, pero en campo eso es algo que se puede evaluar. Entonces decimos, no, si para este año nosotros teníamos proyectado recepcionar menos residuos sólidos, ¿por qué es que están llegando más? Puede ser por procesos de migración de las personas, ¿no? De una zona a otra, la cantidad de nacimientos que puede haber dentro del territorio también o dentro de la jurisdicción, o que simplemente hayan cambiado su ritmo de vida, ¿no? Del tema de consumo diario y se han implementado pues una mayor cantidad de restaurantes, de centros comerciales y demás, lo cual hace que cada persona ya no esté generando la misma cantidad que hace un año. Entonces, todo eso nosotros lo debemos tener en consideración. Que obviamente va a haber un incremento, sí, pero ese incremento debe ser gradual. Ahora, en el mejor de los casos, quizá incluso mantener la misma cantidad año tras año, ¿no? ¿Y cómo mantenemos la misma cantidad? Implementando de manera asertiva, pues estos temas de minimización, de segregación de residuos y propiamente de valorización. Esa es la importancia, porque no tenemos tantos, bueno, espacios sí hay, la verdad espacios sí hay, pero poder gestionar los permisos correspondientes y llevar a cabo un proceso de sensibilización y demás con diversas comunidades puede no ser igual de favorable para una o para otra ciudad, ¿no? Puede ser en el mejor de los casos que haya un buen entendimiento y digan, sí, está bien, acá podemos ampliar el espacio para poder continuar con el proceso o con la infraestructura de disposición final. Como puede haber mala información también para las comunidades y referir que no, que simplemente no quieren que se forme, bueno, entre comillas, un botadero, pues no, en esa zona y tendríamos ahí pues el surgimiento de un conflicto social. Entonces, debemos tener todo eso en consideración, todo eso en mente y de todas maneras es mucho, como para cualquier problema, ¿no? Es mucho mejor prevenir que después pues asumir las consecuencias de la falta de prevención, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Ingresamos ahora a ver lo que es el programa municipal Educa. Las municipalidades, en el marco de sus competencias, deben realizar de manera semestral diversas acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización, tanto a los comerciantes de bienes plásticos, a la ciudadanía y demás establecimientos dentro de la jurisdicción, acerca del consumo responsable de bienes y el reciclaje de los residuos. Todo esto se encuentra contenido dentro del programa municipal Educa. Lo podemos verificar en el Decreto Supremo del año 2019, Decreto Supremo 006, que aprueba el reglamento de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ¿no? Esto hacia una orientación del tema de reducción de plásticos. La siguiente, por favor. Ya. Los gobiernos locales, siguiendo estos principios de la gestión de residuos sólidos, deben promover el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores involucrados en la gestión y manejo de residuos. Con todos los actores nos referimos no solamente pues al funcionario como tal, que es quien se encarga de poder implementar estas medidas, de llevarlas a cabo, sino más que nada de la población, ¿no? La población es el principal actor local. Por eso lo que estamos viendo, por ejemplo, en la imagen es en referencia a la Municipalidad de Jesús María, donde los promotores ambientales visitan
las casas, los establecimientos, para realizar procesos de activación. Estos procesos de activación consisten básicamente en poder capacitar a la persona, al ciudadano, respecto al manejo responsable de sus residuos. Y más aún, pues es un local comercial, ¿no? Que está recibiendo diariamente a distinta cantidad de personas, ¿no? De diversos lugares, entre otros. Fomentar la participación ciudadana en el sistema educativo, en el ámbito comunitario y empresarial, y desarrollar campañas de comunicación e información ambiental dirigidas a la ciudadanía. Estas campañas, estas campañas de comunicación se pueden desarrollar de manera presencial a través de charlas, talleres, seminarios y demás. Se puede desarrollar a través de los medios televisivos o medios radiales, o lo que más utilizamos hoy en día, ¿no? Que son campañas a través de las redes sociales. La siguiente, por favor. Ya. El objetivo del programa municipal Educa es fortalecer la educación ambiental a nivel local, a través de la implementación de la cultura local que tiene inmerso, pues, ¿no? Los diversos conocimientos, aptitudes, los valores de la persona y las buenas prácticas. Con estos adecuados hábitos de consumo de la población, o logrando un adecuado hábito de consumo de la población, estaríamos hablando de manera sostenida de una ciudadanía ambientalmente responsable. La siguiente, por favor. Ya. Dentro del programa municipal Educa tenemos tres líneas de acción diferenciadas. La primera está referida a la educación ambiental como tal. La segunda es la cultura y comunicación ambiental. Y la tercera, que es la ciudadanía y participación ambiental. Em, Nosotros podemos implementar o considerar dentro del programa Educa como tal a las tres líneas de acción e ir ejecutándolas de manera gradual, ¿no? Año con año, de manera progresiva. Dentro de la primera línea de acción, que es la educación ambiental, tenemos principalmente la formación de promotores ambientales escolares, o también denominados PAE, y el diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente. Vamos a ver más adelante algunas imágenes, algunos ejemplos para que ustedes puedan tener la idea mucho más clara, ¿no? ¿A qué nos referimos con espacios que educan ambientalmente? Esta sería como que la primera fase o la primera etapa dentro de la implementación del programa Educa. Lo siguiente es el diseño e implementación de campañas informativas y eventos, ¿no? Dentro de la línea de acción de cultura y comunicación ambiental. Y como último punto tenemos la formación de promotores ambientales juveniles, denominados PAF, y la formación de promotores ambientales comunitarios, denominados PAF. Todo esto dentro de la implementación de actividades en la modalidad virtual y presencial, ¿no? Se pueden desarrollar, en este caso, en ambas formas o en ambos modos. Nosotros podemos considerar dentro de nuestro programa a las tres líneas de acción. El programa tiene una vigencia de hasta 4 años, ¿no? Nosotros la aprobamos este año y estaría vigente hasta el año 2030. Pero siendo un programa como tal, con metas a corto, mediano y largo plazo, tenemos que ir implementando los planes anuales. Los planes anuales en base a estas líneas de acción. Por ejemplo, el primer año, implementar la línea de acción correspondiente a la educación ambiental, y elaboramos pues una lista de actividades propiamente para poder captar y formar promotores ambientales en edad escolar. En este caso, escolares se refiere a los niños desde el nivel inicial hasta quinto de secundaria. Y luego de eso, pues a través de la misma municipalidad, el diseño y la implementación de espacios públicos que educan ambientalmente. Y vamos a ver cómo esto está ligado
al tema de la erradicación de puntos críticos. La siguiente, por favor. Acá, ¿cuáles son las acciones o qué acciones desarrollan los promotores ambientales? En este caso, los promotores ambientales escolares se encargan del tema de información y sensibilización ambiental para la correcta segregación de residuos para su valorización. Ese es el punto principal, ¿no? Que ellos aprenden qué es segregar o cómo se debe segregar y por qué se debe valorizar los residuos. Simplemente esos dos puntos. En el caso de los promotores ambientales juveniles, están encargados de la información y sensibilización ambiental a diferentes actores y espacios de la localidad. Pueden ser viviendas, mercados, comercios, también para la correcta segregación de residuos para su posterior valorización. En el caso de los promotores ambientales comunitarios, también, ¿no? Desarrollar todo este proceso en el hogar y fuera de él para poder priorizar la segregación adecuada y enfatizar el tema de valorización. Una vez que, en este caso, tanto los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Que participen de este tema de la promotoría, reciben una cantidad determinada de talleres o son partícipes, perdón, de los talleres, los seminarios y demás, reciben o son parte de un proceso de acreditación, ¿no? La municipalidad los acredita como promotores ambientales como tal, sean a las instituciones educativas, perdón, institutos, universidades, demás, o asociaciones de comerciantes y similares, otorgándoles un reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de poder darles este reconocimiento? Que justo posterior a este proceso ya de aprendizaje y demás, ya estas personas son las que participan en en los diferentes eventos, em, en las campañas de recolección selectiva, en las campañas de río limpio, techo limpio y similares. Entonces, ellos son los que promueven la participación de diversos sectores. Y además de ello, ellos también ya están capacitados para poder extender este aprendizaje a otros puntos o a otros sectores de la ciudad o dentro de la jurisdicción. La siguiente, por favor. Ya, ¿qué acciones se desarrollan en los espacios públicos? Primero tenemos la recuperación de puntos críticos para poder transformarlos en espacios que educan ambientalmente a través de recursos educativos para la segregación de residuos. Y lo segundo es la implementación de infraestructuras de valorización como un espacio público como tal, ¿no? Entonces, los puntos críticos nosotros los podemos diferenciar en principio por la cantidad de residuos que van a ir o que están dentro de este punto de manera recurrente, ¿no? Entonces pasamos hoy en la mañana, vemos ese punto, pasamos en la noche y lo volvemos a ver, pero ya no son los mismos residuos, ¿no? Porque probablemente la municipalidad los ha recogido durante la tarde, pero nuevamente en la noche tenemos la formación de uno nuevo. La cantidad es igual o mayor a 1,5 metros cúbicos, ¿no? Es una cantidad considerable y podemos ver pues tanto residuos sólidos de origen doméstico y demás, como residuos de construcción y demolición de obras menores, ¿no? Hay permanencia en estos puntos, hay presencia de vectores, hay malos olores y similares. Entonces, la idea es que a través de un proceso educativo con la población aledaña y demás, porque son ellos los principales, eh, entre comillas, ¿no? Los principales vigilantes de estos puntos, ellos nos van a ayudar a identificar quiénes son las personas que están formando este punto, porque rara vez es la gente de la misma zona. Por lo general son foráneos. Entonces, nos ayudan en el proceso de identificación y una vez que la municipalidad va implementando diversas acciones para poder erradicar, es decir, desaparecer este punto, ellos van a ejercer la función de vigilancia. Entonces, si sumado a eso,
esta persona ha sido acreditada como promotor ambiental comunitario, entonces tenemos pues mucha mayor certeza en que este punto pronto se va a erradicar, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos también del antes y el después. La siguiente, por favor. Ya. La comunicación para el cambio de comportamiento. Esta comunicación, que es propiamente pues, ¿no? Un proceso de transmisión de conocimientos, ideas, de sentimientos, experiencias de una persona a otra, es un punto clave, un proceso importante para poder cambiar el comportamiento, la conducta de las personas. Em, Todo siempre, como decía, ¿no? Todo siempre se resuelve hablando. Entonces, si nosotros tenemos este proceso de acercamiento con las personas a las que estamos capacitando para posteriormente poder acreditarlas como promotores ambientales, debemos escucharlos, o sea, darles a conocer qué es lo que queremos lograr, pero también escucharlos para ver cómo es que ellos desde su perspectiva, sus vivencias o sus experiencias va a transmitir o retransmitir el mensaje que nosotros le estamos dando. Entonces, esto es importante, sí, porque estamos con ello asegurando que el mensaje va a ser transmitido y va a ser interpretado por una tercera persona de manera adecuada. Entonces, con ello nosotros estamos logrando el objetivo deseado. Ahora, si este objetivo es orientar a las personas a construir opiniones y actitudes ambientalmente responsables, se debe lograr o se debe procurar alcanzar la persuasión para poder cambiar distintos comportamientos, ¿no? Obviamente estos comportamientos em, alineados con el tema de responsabilidad ambiental, ¿no? Responsabilidad ambiental. Comunicar sobre el manejo adecuado de residuos requiere hacerlo con ejemplos concretos, propiamente, que pueden hacer en su día a día, ¿no? Con un lenguaje que resulte cercano y sobre todo que esté acompañado con gráficas de la vida cotidiana local. Nadie entiende mejor que con imágenes, ¿no? Con imágenes y más aún si son realidades que están viviendo, que están viendo, o cambios de los cuales ellos han sido testigos. Mm, Por ahí quizá no partícipes, pero sí testigos, ¿no? Entonces yo he visto cómo por ejemplo, ¿no? Acá al frente de mi casa nosotros solíamos tener un jardín. Acá había un jardín, acá venían, no sé, los niños con sus padres, con sus animalitos, sus mascotas, no sé. Pero de un tiempo a otro toda esta situación empezó a cambiar cuando iniciaron una construcción cercana, de acá a 2 cuadras, empezaron a construir un edificio y en este jardín empezaron a depositar material de construcción. Entonces, tenemos identificado en este caso, por ejemplo, ¿no? A los infractores, tenemos identificado cuál era el antecedente propiamente del lugar que era antes y que es ahora, y el deseo de las personas de las zonas aledañas por querer cambiar ese aspecto o darle, perdón, otro aspecto a esa zona. eh, Nadie quiere vivir pues frente a lugares que huelan mal, que puedan resultar peligrosos o no salubres, ¿no? Entonces, pero muchas veces tenemos o vemos que aceptan como que esta realidad porque no saben cómo cambiar o cómo intervenir dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido la comunicación por parte, en este caso, ¿no? De la municipalidad para con el usuario orientado a un cambio de comportamiento. La siguiente, por favor. Sumado a ello, también tenemos la implementación de campañas informativas digitales en las redes sociales e institucionales, ¿no? Claro, de todas maneras, para poder ir evaluando el progreso o el proceso de implementación del mismo, las referencias gráficas que podamos tener al alcance son importantes porque esto nos van a ir ayudando dentro de este proceso, dentro de este cambio, ¿no? Sea el tiempo que nos tome. La difusión de lo que estamos haciendo, ya sea por radio o televisión local, ¿no? Más aún si es un distrito, una ciudad
no tan numerosa, no tan grande. Entonces, es sencillo, ¿no? Poder identificarlos, ¿no? Poder identificar estas zonas y obviamente, pues, estoy segura de 10 personas, 9 quieren, pues, un cambio positivo dentro de los lugares en los cuales se encuentran. La implementación de campañas informativas presenciales con las medidas sanitarias, ¿no? La realización de las campañas como el reciclatón, el ecotrueque, techo limpio, río limpio y similares. La siguiente, por favor. Y ya. ¿Cuáles son las competencias para su implementación en los tres niveles de gobierno? La siguiente, por favor. Ahí tenemos, ¿no? En este caso, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Ambiente, que es el encargado de poder generar este instrumento y brindar la asistencia técnica para su formulación, su aprobación y su implementación. Em, tenemos, en este caso, em, el Programa Nacional de Educación Ambiental, ¿no? De ello se deriva o forma parte pues la resolución que indica la implementación de manera progresiva en las municipalidades del programa EDUCA, Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. Entonces, el ministerio lo que hace es poder generar este instrumento, presentarlo y a través de los funcionarios brindar la asistencia técnica correspondiente. La asistencia técnica es el acompañamiento que realiza, ¿no? El acompañamiento que realiza el funcionario del MINAM para con los gobiernos locales, indicándoles cómo o la importancia de este programa como tal y su proceso de implementación dentro de su jurisdicción. Ahora, es sumado a esto también para poder implementar este tipo de programas en una ciudad determinada, primero se debe formular y aprobar como tal el programa dentro de la ciudad o dentro del distrito o la provincia. La aprobación se realiza a través de una resolución gerencial o una resolución de alcaldía. Con eso ya nosotros tenemos el peso suficiente, ¿no? El valor suficiente para el instrumento que estamos generando y por ende podemos hacer réplica del mismo e implementarlo dentro de nuestra zona. Por otro lado tenemos el gobierno regional, ¿no? El gobierno regional va a promover el programa Municipal Educa a nivel regional y va a ser el gobierno local quien lo formule, lo apruebe, lo implemente y sumado a ello reporte con el ente rector acerca de las actividades que viene desarrollando de manera semestral. Este reporte viene acompañado no solamente pues un tema netamente descriptivo, sino también adjuntando diversas actas, listas de asistencia, fotografías, videos y similares, ¿no? Respecto a la implementación o a las acciones de implementación que se van desarrollando. La siguiente, por favor. Uno más. Ya. Ujú. Sí, por favor. Ya. Listo. El flujograma del programa municipal Educa. Primero tenemos, como nos mencionaba hace un momento, la formulación. Esta formulación se da a través de la unidad orgánica municipal que tiene competencia en materia ambiental, sea para agua, suelo, aire, residuos y demás, ¿no? No hablamos netamente del área o de la gerencia o sugerencia de gestión ambiental o gestión de residuos, porque no en todas las municipalidades tenemos esa denominación para esta unidad orgánica que ve justamente estos temas, ¿no? Podría ser dentro de una municipalidad X el ATM, ¿no? El área técnica municipal, o en otras municipalidades podría estar incorporado dentro de la gerencia de desarrollo económico o similares, ¿no? O sea, ahí las realidades son distintas. Por eso es que hablamos en este caso de una unidad orgánica que tenga competencia en materia ambiental, partiendo de ahí. Elabora participativamente em,
Bueno, en este caso, la unidad orgánica a otras unidades orgánicas de la municipalidad va a promover su participación en lo que respecta a la educación, la cultura, la tributación e imagen institucional. El área de residuos sólidos como tal no trabaja de manera independiente o ajena a otras áreas. Siempre es importante involucrar la participación de otras gerencias o subgerencias en la municipalidad. Por ejemplo, aquí nos mencionan a tributación, ¿no? Tributación, ¿por qué? Porque está relacionado con el tema de cobro de arbitrios, que sabemos, pues no, nosotros a la fecha tenemos más del 90% de morosidad a nivel nacional en lo que respecta a arbitrios municipales por concepto de limpieza pública. Entonces, ¿por qué la gente no paga? Uno, porque no hay consecuencias, porque el servicio no se corta o no dejan de brindarme el servicio si es que yo no pago mis tributos como tal, ¿no? Lo segundo puede ser desconocimiento también, ¿no? O sea, yo no sé, yo pienso que en el pago que hago por predial ya está incluido todo, ¿no? Pero no necesariamente es así. Arbitrios de limpieza es un pago diferenciado y ejemplos similares, ¿no? Y sumado a ello también la participación del área de imagen institucional, porque todas las acciones que va a ir desarrollando o que va a ir ejecutando en el marco del programa Educa, la municipalidad debe estar, en este caso debe estar, o se debe tomar o dejar constancia a través de fotografías, videos, entrevistas, y más aún si estamos hablando de campañas, ¿no? De diversas campañas de activación, campañas de limpieza, campañas educativas, realización de talleres, de seminarios y similares. A representantes de instituciones y organizaciones locales clave a través del CAM o GTA o las que haga de sus veces, ¿no? Por ejemplo, la CAM es algo de lo que no solemos hablar ya hace mucho tiempo, pero que todavía se mantiene activo dentro de los gobiernos locales, que es la Comisión Ambiental Municipal. Esta Comisión Ambiental Municipal se forma, es un equipo técnico que se forma, em, o se conforma en este caso, presidido por el alcalde de la provincia o el distrito. El secretario técnico es, en este caso, la persona que está encargada del tema de residuos dentro de la municipalidad y los demás, pues, son los participantes, ¿no? Quienes forman parte del equipo técnico como tal. Dentro de ellos se pueden desarrollar distintas o conformar distintos grupos. Por ejemplo, ¿no? El grupo de saneamiento y salubridad, y el otro grupo de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, estos grupos se van a conformar partiendo de los principales problemas o aquellos que tengan brecha, en este caso en la jurisdicción, para orientados justamente a poder resolver o dar el soporte necesario o suficiente para poder resolver algunos problemas de índole ambiental. Todo está dentro de ese marco, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer énfasis en el programa referido a gestión de residuos sólidos, ¿no? Porque hemos verificado que dentro de la ciudad hay más de 15 puntos críticos, entonces tenemos deficiencia en lo que concierne a las maquinarias, tenemos déficit de personal, tenemos el tema de morosidad y sobre todo nos están faltando los aspectos o lineamientos normativos, ¿no? Que es función propiamente en este caso, de quien está como responsable del área de residuos, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos un marco normativo vigente, adecuado para nuestra ciudad, ¿no? Porque, o sea, tenemos un marco general, pero sabemos que todo marco general debe ser adaptado a nuestra jurisdicción. Si nosotros no lo tenemos, pues es muy, muy sencillo que varias de estas normas o conductas tarden muchísimo más tiempo en cambiar, ¿no? Entonces, mediante la implementación de estos equipos técnicos que tienen dentro de su conformación
no solamente actores del sector público, sino también del sector privado. O sea, por ejemplo, no pueden participar representantes del ALA, representantes de CERFOR, representantes de diversas empresas, por ejemplo, ¿no? Empresas cementeras, em, de centros comerciales, etcétera, ¿no? Todos aquellos actores locales que puedan ser parte o que sean parte del problema tal vez, pero también puedan ser parte de la solución respecto a estos puntos específicos, ¿no? Entonces, por ello es que se hace la convocatoria de manera general. Una vez que tenemos ya esta fase elaborada, vamos a la segunda, que es la implementación. Y finalmente, pues tenemos ya el reporte correspondiente que se realiza de manera semestral. No hay un aplicativo en específico donde nosotros podamos realizar la descarga de datos, de medio probatorio y demás, sino que lo veníamos realizando en la plataforma Sigersol. Pero en la plataforma Sigersol únicamente ingresábamos los datos em, de manera numérica nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos promotores ambientales escolares tenemos o hemos capacitado o cuántos puntos críticos hemos atendido, etcétera? Pero a través de los formatos correspondientes de reporte que otorga la Dirección de Educación Ambiental del MINAM, es que podemos remitir esta información, ¿no? En formatos escaneados, adjuntando todo lo que nosotros consideremos suficiente o necesario para poder asegurar el cumplimiento de los compromisos que se asumieron en el plan anual correspondiente. La siguiente, por favor. Ya, vamos a ver cuáles son los pasos que debemos seguir de acuerdo al instructivo. Ya, vamos a ver, vamos a hacer una lectura rápida de esta parte del mapeo de los aliados. ¿A quiénes consideramos nosotros nuestros aliados? ¿No? Tenemos diversos sectores y dentro de cada sector tenemos pues actores determinados, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, tenemos a los gerentes, subgerentes, técnicos, no solamente del área de gestión ambiental, sino también otros que estén relacionados. La comisión ambiental local o comisión ambiental municipal, ¿no? En donde van a ser parte los actores del equipo técnico, ¿no? De educación o ciudadanía ambiental o residuos sólidos, dependiendo. La población en general a través de las juntas directivas vecinales, vasos de leche, rondas campesinas, grupos ambientalistas y demás. Las empresas y sector privado en general. Em, la convocatoria se debe hacer de manera indistinta, ¿no? Acá no solamente nos referimos en este caso, entidades del sector público y demás, ¿no? No es muy importante la participación del sector privado, como quién, por ejemplo, ¿no? Las cementeras, las entidades bancarias, centros comerciales, constructoras y similares. Las instituciones del Estado que están relacionadas a la educación ambiental, como el gobierno regional, el la Dirección Regional de Educación, la UGEL, ¿no? Que eso sí lo tenemos en distintos puntos. Las ONGs, distintas ONGs como Avina, APSI, ONGs, GIS, JICA, el BID y similares. Los medios de comunicación, que ellos deben participar en todas las reuniones, formen o no formen parte de los equipos técnicos. Los medios radiales y televisivos locales deben participar porque justamente ellos son quienes nos van a ayudar a hacer la réplica posteriormente, ¿no? Y con ello mantener informada a la población o a la ciudadanía. Y otros como las iglesias, por ejemplo, ¿no? Las iglesias, las asociaciones de recicladores, los mercados, asociaciones de mototaxistas, colectiveros. Ahora hay asociaciones de muchos oficios, ¿no? Entonces es importante que los hagamos partícipes dentro de todo este proceso. El siguiente, por favor.
con respecto al análisis situacional de la educación, cultura y ciudadanía ambiental, tenemos la identificación de problemas ambientales. Si bien el tema de residuos sólidos es eh, transversal, lo tenemos en distintos puntos, en distintas realidades y demás, no necesariamente estos problemas referidos a residuos van a ser iguales, eh, por ejemplo, no en Cajamarca que en Iquitos. Las realidades son muy distintas partiendo del clima, del manejo que le dan a los mismos. En Cajamarca podemos tener puntos críticos dentro de la ciudad, ¿no? Alrededor de los parques, las plazas y demás, y en Iquitos lo podemos tener pues en medios acuíferos, ¿no? Lo cual no solamente potencia el nivel de peligrosidad, porque parte de justamente de estos em, del agua de estos ríos es que es ingerido por parte de la población, ¿no? Entonces, el problema se masifica aún más. Entonces, pues, tenemos que identificar cuáles son esos problemas ambientales de acuerdo a la zona en la cual nos encontremos y con ello priorizarnos. Si nosotros tenemos el tema de residuos sólidos y a su vez tenemos un tema de contaminación, por ejemplo, por emanación de gases o humo de chimeneas provenientes de las pollerías, también puede haber. Entonces priorizamos cuál es el que requiere quizá de una intervención inmediata, ¿no? A diferencia de otros, porque lo demás puede estar, hay temas por ejemplo, ¿no? De problemas ambientales que nosotros podemos incluir dentro de nuestro PLANEF. Entonces, en nuestro PLANEFA ya vamos justamente, pues, ¿no? Planificando la intervención de cada uno de estos puntos y vamos tomando acción y reduciendo justamente el nivel de peligrosidad o de impacto que pueda generar esta acción. El análisis de lo avanzado y las brechas, ¿no? ¿Cuánto es que teníamos inicialmente? ¿Con cuántos puntos críticos, por ejemplo, ¿no? Iniciamos con 15 puntos críticos y a la fecha tenemos 9 puntos críticos. Entonces, hemos reducido la cantidad, estamos avanzando, pero sí, nosotros hemos empezado con 15 y ahora tenemos 18 puntos críticos, entonces tenemos que hacer un proceso de reformulación del plan y con ello pues determinar los objetivos, ¿no? Para o hacia dónde estamos orientando nuestras acciones. La siguiente, por favor. Ya. Acá, la siguiente, por favor, un clic más, uno más, ya, la anterior, ya, es esa. En la parte de diseño participativo del árbol de problemas, sabemos pues, ¿no? Que en un árbol de problemas, la parte troncal central está referida al problema en sí, que debe ser un problema pues, notoriamente tangible, ¿no? Identificado en tiempo, en espacio y demás. En la parte de arriba tenemos los efectos que está causando pues este problema. Generalmente colocamos perdón, debajo primero las causas, qué es lo que está motivando a la formación de este problema y para cada causa en la parte superior vamos identificando los efectos, ¿no? Los efectos que estos problemas nos pueden traer como resultado, como consecuencia. Por ejemplo, si nuestro problema principal es la gestión inadecuada de residuos sólidos, la causa puede ser, pues, ¿no? La formación de puntos críticos, la formación de puntos críticos en cerca a a las instituciones educativas o cerca a una institución educativa principal y demás. Y como efecto tenemos, pues, ¿no? Las enfermedades diarreicas agudas en incremento en niños en edad escolar. Por ejemplo, ¿no? Todos son puntos tangibles, los estamos viendo, los podemos medir, los podemos cuantificar y demás, ¿no? Entonces, esa es la parte que concierne al árbol de problemas. La siguiente, por favor. Bien, las líneas de acción que ya las hemos visto también hace un momento. La siguiente.
Ya, una más. Ya. La elaboración del programa municipal Educa. Para ello nosotros tenemos un instructivo determinado para poder elaborarlo. Eh, por así decirlo, el programa Educa es la parte más extensa o más laboriosa, porque posterior a ello ya tenemos pues los planes anuales, ¿no? Entonces los planes anuales son bastante sucintos, son resumidos y están referidos únicamente pues, ¿no? a la acción que vamos a desarrollar y cómo la vamos a desarrollar. Pero para llegar a ese punto es necesario que en principio elaboremos nuestro programa como tal, porque esta es la parte inicial y este es el programa que debe ser em, validado o aprobado por la municipalidad a través de una resolución de alcaldía, y con ello pues ya estamos garantizando el tema económico para los siguientes 4 años, ¿no? Para poder ejecutar las distintas actividades que concierne. La primera parte es donde va pues el título del programa, la presentación, la unidad orgánica que esté a cargo del programa, los objetivos, el marco legal, el periodo de ejecución, que como les comento son pues a 4 años, y dentro de ello tenemos pues el desarrollo de actividades em, corto, mediano y largo plazo, la población objetivo, que no siempre pues es la misma. Podemos tener nuestra población objetiva únicamente orientada al sector o al área urbana o solamente al área rural. Las líneas de acción que vamos a contemplar dentro de todo el programa, es decir, si nosotros vamos a tomar en consideración las 3 líneas de acción, ¿no? Que es la de educación, la de cultura y demás. Entonces tenemos que precisar en nuestro plan anual con cuál de ellas es que estamos iniciando propiamente. Los aliados estratégicos que vamos a considerar dentro de este periodo, y con ello pues tenemos a las distintas organizaciones del sector público y del sector privado también. El financiamiento, que justamente esto debe estar ligado, perdón, a un programa presupuestal, más que nada en el caso de residuos sólidos, ¿no? Y el reporte anual correspondiente, ¿no? Donde vamos a poder identificar las fichas, que son los formatos en los cuales vamos a desarrollar o vamos a descargar propiamente la información. La siguiente, por favor. Ya. La aprobación del programa municipal Educa se da a través de una resolución de alcaldía, puede ser también una resolución de gerencia municipal o, si fuese el caso, una ordenanza municipal, ¿no? En el mejor de los casos. Pero para un punto medio, por ejemplo, y que no nos va eh, a requerir de mayor tiempo, ¿no? Para su programación y su aprobación propiamente, es una resolución de alcaldía. La ordenanza, de todas maneras, nos toma un poco más de tiempo porque como tal, el programa, más la parte de la evaluación realizada por el área jurídica, ¿no? El informe legal y demás, debe ser cursado hacia la comisión de regidores para que pueda ingresar en agenda para la siguiente sesión de consejo. Entonces, si se toma este punto dentro de la agenda correspondiente en una sesión ordinaria, es en este caso el funcionario quien va a realizar la explicación correspondiente, ¿no? Respecto al programa, y se va a someter a votación su aprobación. Podría desarrollarse de esa manera también, pero como les comento, siendo pues un programa bastante preciso, bastante adecuado y demás, que más que nada fomente el tema educativo, entonces pudiese ser una resolución de alcaldía, ¿no? La diferencia entre uno y otro está básicamente en los tiempos, pero sea resolución o sea ordenanza, igual el periodo de vigencia es hasta de 4 años. La siguiente, por favor. La elaboración del plan de trabajo anual es como la que estamos viendo nosotros en pantalla.
2 o 3 hojas como máximo, lo que forma parte del plan anual, ¿no? Es bastante resumido. La parte inicial que debe llevar pues el título, ¿no? El plan de trabajo del año correspondiente del programa municipal Educa y al costado colocar el nombre de la municipalidad. La línea de acción a la que o la que vamos a desarrollar propiamente en ese año, ¿no? En actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para poder, por ejemplo, desarrollar la primera línea de acción que está referida a la educación ambiental. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a em, conformar, por ejemplo, ¿no? Promotores ambientales escolares. El detalle, ¿cómo lo vamos a hacer? Para formar, por ejemplo, promotores ambientales escolares, vamos a gestionar la intervención de la municipalidad en las distintas instituciones educativas, por ejemplo, en un espacio de 15 minutos, mientras desarrollan el curso de ciencia, tecnología y ambiente. El indicador, ¿qué es lo que deseo alcanzar? Justamente ahí va lo que es la acreditación de promotores ambientales escolares. La meta, ¿cuántos promotores ambientales escolares queremos o esperamos poder acreditar? Ahí la vamos a colocar, ¿no? 50, 80, 100, 200 estudiantes. El recurso, ¿con qué? ¿Con qué vamos a desarrollar esta acción propiamente de formación de promotores ambientales? Es a través de recursos materiales, audiovisuales, ¿no? Y demás. La fecha, ¿cuándo? Ahí tenemos que colocar nuestra programación. ¿Quién es el responsable? ¿No? Puede ser el responsable, en este caso, la misma persona que está a cargo del manejo de residuos sólidos en la institución, o puede ser también el especialista que esté a cargo en lo que refiere solamente al tema de educación ambiental, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser ahí el responsable. Y el presupuesto, ¿con cuánto dinero? ¿Cuánto nos va a demandar, por ejemplo, realizar las campañas informativas, ¿no? Las campañas informativas en las instituciones educativas? Em, Probablemente sea solamente el tema de combustible, ¿no? Combustibles a las unidades vehiculares que nos van a trasladar hasta ese punto, u otro que nosotros consideremos pues necesario, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer ese desglose. Ya. La siguiente, por favor. Y ya. Y antes de que me olvide, ese plan de trabajo anual también debe estar aprobado. O sea, no basta solamente con que se apruebe mi, en este caso, mi programa municipal Educa, sino también necesito la aprobación de mi plan anual. El plan anual sí puede ir únicamente con la aprobación a través de una resolución gerencial, ¿no? Gerencial o resolución de alcaldía. ¿Por qué es importante su aprobación? Porque con ello la municipalidad nos está diciendo que sí, que nos autoriza poder desarrollar esa actividad, porque ante cualquier pedido que nosotros realicemos y que esté contemplado dentro del monto correspondiente que hemos señalado, entonces este se va a hacer efectivo, ¿no? No vamos a tener inconveniente alguno. En lo que respecta al reporte anual, vamos a colocar la cantidad de los logros que hemos alcanzado durante ese periodo. Vamos a describir luego los problemas que hemos encontrado, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que se nos han presentado? Y el tercer punto importante, que es la descripción de la solución adoptando diversas medidas correctivas. Ese es el ciclo. La siguiente, por favor. La difusión del reporte anual se da a través pues del el, el sitio web correspondiente al programa municipal Educa, y podemos ver
de los años que nosotros consideremos necesarios se da o se muestra a partir de la página web del CINIA, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, acá en imagen estamos viendo la formación de promotores ambientales escolares, ¿no? Eh, no solamente ellos han sido parte del proceso como tal, el proceso educativo, ¿no? O sea, no es que con ellos solamente se hayan desarrollado talleres, charlas, y similares, ¿no? O seminarios o cosas así, sino que ellos han sido parte de procesos de integración en aprovechamiento de residuos sólidos, ¿no? Han aprendido a poder hacer uso responsable de los residuos que van generando en su día a día y los resultados que todo esto puede mostrar, puede traer, ¿no? A través de la siembra de plantaciones en espacios limpios, en espacios seguros y similares. La siguiente, por favor. En el año 2019 se emitió una norma técnica referida a las orientaciones para el desarrollo del año escolar en instituciones educativas y programas educativos de educación básica. En el punto 7.1.2 tenemos un apartado referido a la educación ambiental, donde nos dice que las instituciones educativas o las redes educativas se deben conformar la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, que es lo que viene funcionando también en otros sectores de la población. Esta comisión debe participar en la formulación y actualización de los instrumentos de gestión de las instituciones educativas o programas educativos, promoviendo que en este caso los problemas que estén relacionados con la educación ambiental o riesgos de desastre se puedan incluir en el diagnóstico del PI o del POI y se dispongan las acciones orientadas a su atención a través de diversos instrumentos de gestión. Estos programas o propiamente esta norma técnica se puede articular con los programas municipales de educación. ¿Ok? En este caso tenemos solamente uno, que es el programa Educa. La siguiente, por favor. Ya, esto es lo que les mencionaba hace un momento sobre los espacios que educan ambientalmente, ¿no? El diseño e implementación de espacios que educan ambientalmente. Cuando nosotros vemos este término como tal, nos referimos a que en diversos puntos de la ciudad, sean sean los en la vía pública, sea dentro de las instituciones y demás, debemos tener estos espacios que hagan referencia al uso adecuado de los materiales, al cuidado de los componentes de nuestro ecosistema, ¿no? Componentes suelo, aire, tierra, a la gestión adecuada de los residuos sólidos, ¿no? Y, por ejemplo, en instituciones educativas a través de medios lúdicos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, aquí en la primera imagen, el Rincón Ambiental en el Parque de los Niños de la Municipalidad San Román, que se ha implementado justamente con material reutilizable, ¿no? Ahí lo podemos ver, las bancas, las sillas están elaboradas con neumáticos. Tenemos un mural específico que nos habla, pues, ¿no? Justamente del cuidado del ambiente y demás, demás materiales que puedan ser manipulables y no peligrosos para los niños. Otro punto, por ejemplo, acá en el sector de Amazonas, tenemos la implementación de un parque ecológico que enfatiza el reuso como una práctica comunitaria. Es decir, ¿no? Que nosotros tenemos, o sea, no debería ser una opción simplemente descartar, ¿no? Y aquí estamos hablando incluso de materiales mucho más grandes, que son
incluso a la fecha considerados pues no altamente contaminantes si se realiza un uso inadecuado o una disposición inadecuada de los mismos, como son los neumáticos, ¿no? Los neumáticos fuera de uso que forman parte em, de estos materiales de bienes priorizados, ¿no? Justamente por el tema de su generación, ¿no? No es lo mismo que generemos quizá 3 4 o 5 kilogramos de bolsas plásticas por día, a que generemos pues 4 5 6 neumáticos por cada día, ¿no? Es una cantidad relativamente grande. Entonces, ¿qué es lo que se hacía anteriormente como una práctica inadecuada? Era la quema, la combustión de este tipo de residuos. En este tipo de residuos tenemos, pues, a través de un proceso de combustión, la liberación de distintos compuestos fenólicos, si mal no recuerdo, que afectan grandemente a la salud, ¿no? Compuestos derivados del petróleo. El humo que prevalece en el espacio es altamente tóxico y demás. Entonces, ¿qué es lo que realiza esta comunidad en Amazonas? Es reutilizar justamente estos neumáticos como tal dentro de su parque ecológico, ¿no? Dándoles un segundo uso, una segunda vista, pero sin cambiar, en este caso, ¿cómo sería? La, eh, la identidad, podría llamarse, de este tipo de residuo, ¿no? O sea, nosotros lo vemos y sabemos, lo estamos identificando propiamente un neumático. Lo otro es en Juliaca, la implementación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. En aquellos tiempos, cuando hablar de una planta de tratamiento, de valorización o similares, pues era muy extraño, ¿no? Muy raro o muy novedoso. Entonces ahí ya lo teníamos, para ese entonces ya lo teníamos, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de realidades lo veíamos quizá por ejemplo, ¿no? En la Universidad Agraria, que era considero que creo que ha sido la pionera en estos temas y demás, y con sus plantas pilotos y similares, pero verlo como parte de una municipalidad, ¿no? Como iniciativa de una municipalidad, pues era un tema relativamente muy novedoso. En Trujillo, ¿no? A través del jardín botánico, estas prácticas se denominaban cuentacuentos. Los cuentacuentos estaban orientados justamente, como su nombre le indica, a contar cuentos a los niños, ¿no? A los niños en edad escolar. Y esto formaba parte de se puede decir, la capacitación que se le daba a los niñitos para su formación como promotores ambientales escolares, ¿no? A través de estos cuentos, que todos los cuentos tenían la connotación em, relativo al cuidado del ambiente y demás, entonces era mucho más sencillo para ellos poder entenderlo de esta manera, ¿no? Y realizar todo este proceso como parte de una de las actividades en el jardín botánico, pues era de todas maneras un bono extra. Y aquí tenemos también el rincón ambiental en el distrito de Guaura, ¿no? En las dos últimas imágenes, que justamente como parte de las campañas en días, pongámosle así, en días festivos, se desarrollaban distintos juegos, se proporcionaba material lector y demás para los niños, ¿no? Para que puedan participar y familiarizarse ya con estos términos. Trabajar con niños en este sentido es muy interesante, muy interesante. Los niños le ponen mucha atención a este tema y después la réplica que hacen con sus propias palabras es bastante satisfactorio, ¿no? Para, para quien lo capacita. La siguiente, por favor. Acá tenemos también la implementación de campañas informativas y eventos, ¿no? Esto a través del programa de Perú Limpio, ¿no? Perú Limpio tenía esta característica de los mandiles, las gorritas, ¿cómo se llaman estos? Los cartelitos, ¿no? De Perú Limpio. Todo tenía el sello de Perú Limpio. Entonces, a partir de ahí, ustedes dirán, pero ¿por qué todo tenía Perú Limpio? Desconocemos qué municipalidad puede hacer. Justamente porque este kit comunicacional se distribuyó a nivel nacional.
solamente para que la municipalidad le coloque su nombre ahí, ¿no? Por ejemplo, acá dice Municipalidad Distrital de Yauyos. Entonces, exactamente uno como eso podíamos tener con el nombre de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es poder unificar, porque todos formamos parte de, o queremos un Perú limpio, ¿no? Entonces, todos formaban parte de esta campaña y el kit comunicacional se activaba en cuanto evento había, ¿no? A través de la participación de los promotores ambientales, que como ustedes los ven en pantalla, son los promotores ambientales juveniles, ¿no? Tenemos ahí también el traslado de los contenedores, indicando, ¿no? Que ahí deben colocar sus residuos. Probablemente haya sido una etapa de Semana Santa, porque estamos viendo ahí en la imagen superior del lado derecho un arco, ¿no? Un arco como los que se elaboran justamente en estas fechas, ¿no? Y los promotores ambientales indicándoles, ¿no? Que deben depositar ahí sus residuos. Obviamente esto no es algo que se hacía durante todo el día, pero sí donde había mayor afluencia de gente, ¿no? De visitantes y demás. Y el cruce pues con otras asociaciones u organizaciones también, lo cual permitía la interacción y el fomento pues de estas buenas prácticas, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, acá tenemos la formación de promotores ambientales juveniles, igual haciendo este tipo de campañas de activación en acá estamos viendo, por ejemplo, ¿no? En las playas, en la zona costera, o los mismos promotores ambientales juveniles también impartiendo parte de sus conocimientos a los escolares, ¿no? Entonces, la réplica que se puede hacer funcionaban algo así como una extensión del área de residuos sólidos, ¿no? Si tenemos nosotros promotores ambientales juveniles y comunitarios bien capacitados, ellos pueden hacer extensión del mismo y llevar el mismo mensaje para otros grupos sociales, ¿no? Entonces, la idea justamente era esa. La siguiente, por favor. Acá, la formación de promotores ambientales comunitarios. Esta parte es interesante también porque los promotores ambientales comunitarios son justamente parte de la sociedad que está debidamente organizada por ejemplo, no forma parte de comunidades campesinas, comunidades nativas, asociaciones de mototaxistas, de colectiveros, juntas vecinales y demás. Entonces, una vez que nosotros capacitamos a este sector de la población, que o sea, como ellos están organizados, ¿qué quiere decir? Que ellos mismos tienen sus estamentos, sus estatutos, sus normas bien fundamentadas y una de ellas, la principal, la que más nos gustaba escuchar, era que si ellos tenían una reunión programada, no podían faltar, sea con quien sea la reunión, ¿no? Ya no podían faltar, y si faltaban, pues entre ellos mismos se imponían una multa, ¿no? Una multa específica. Entonces, todos obviamente procuraban asistir. Entonces, al asistir, ya la función del que está capacitando es mucho más grande porque ya tienes a la persona ahí y siendo una persona adulta, ¿no? Como sabemos, hay muchas preocupaciones, hay muchas obligaciones. A veces uno va a una reunión o asiste, pero la cabeza la tiene pues todavía en otro lado, ¿no? Pensando en que ay, mañana, por ejemplo, no, mañana es lunes, tengo que preparar esto, o a los que tienen niños, ¿no? Preparar a los hijitos para ir al colegio y demás. Entonces, es un poco difícil captar toda su atención, pero justamente ahí está el trabajo de quien está capacitando, ¿no? Poder captar esa atención, captar la atención de la persona o del participante e involucrarlo dentro del mismo para que esta persona tenga este sentido de pertenencia de su lugar o de su zona, porque si nosotros vamos a hacer capacitación a una zona X, es justamente para recuperar esa zona X o para hacerla más valiosa ambientalmente hablando. No es para recuperar otro tipo de espacios que estén ajenos a la persona, ¿no? Entonces, ahí vamos creando ese sentido de pertenencia como tal. Creando ese sentido de pertenencia, facilitamos justamente lo que estamos viendo en pantalla, que es la identidad colectiva, ¿no? Tenemos identidad, queremos ver, ya no lo vemos como el jardín,
o el campo que está dentro de la comunidad, sino lo vemos como nuestro jardín, como nuestro campo, nuestra zona, nuestra área, y queremos verla bien, queremos cultivar aquí. Por ejemplo, no queremos cultivar calabazas, ¿no? Porque las calabazas van a ser para la comunidad, van a ser para la población. Y es como muchas veces estas personas han funcionado de manera colectiva, han funcionado muy bien. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué implementar? Un antes, por favor. Un programa Educa con componente de residuos sólidos. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que queremos con la gestión de residuos sólidos? ¿Por qué es tan importante? La educación ambiental en general es importante. El programa Educa, mil veces importante. Pero ¿por qué lo direccionamos justamente al tema de residuos? Porque lo que queremos es generar una menor cantidad de residuos. Y por ende, ¿no? Que estos residuos o pocos residuos que se generen sean los que requieran una disposición final. Incrementar la participación de la población en el manejo de residuos y aprovechar esos pocos residuos sólidos que se vayan a generar. Con eso estamos haciendo muchísimo. Nuestra contribución es increíblemente grande. Ahora, otros procesos de participación, o perdón, de educación ambiental que se pueden desarrollar quizá en función a distintos componentes están, están focalizados. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos participar de un proceso de educación ambiental referido a la fauna y la flora silvestre, sabemos que no todos los actores dentro de nuestra jurisdicción van a tener esta identificación o de repente quieren participar, pero no saben cómo, no saben dónde, necesitan más información. En el caso de residuos es distinto porque todos estamos generando residuos todos los días y la solución está pues en nuestras manos. La siguiente, por favor. No evidencia una disminución en la generación de residuos sólidos, por ejemplo, el crecimiento poblacional o el incremento del poder adquisitivo. Puede ser parte, sí, puede haber, como les decía inicialmente, ¿no? Puede ser por el crecimiento poblacional, pueda que no, por ingreso o de personas foráneas y demás, puede ser. Pero lo que más, donde más se enfatiza la generación de residuos y demás, o la disminución en este caso, perdón, del mismo, es la cultura que tengamos nosotros sobre el consumismo. Podemos cambiar nuestros hábitos, comprar o tener más cosas de las que antes teníamos, ¿no? Consumir más cosas de las que antes consumíamos, pero si nosotros continuamos con nuestras buenas prácticas y hacemos un uso responsable de nuestros residuos, pues no tendría por qué haber un incremento considerable. La siguiente, por favor. El insuficiente aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos se debe al bajo nivel de segregación en la fuente, ¿no? Segregación en la fuente es, separamos dónde estamos generando. Para ello tenemos pues, ¿no? inadecuados sistemas municipales de recolección selectiva, sí, porque a veces no hay, nos dicen va a pasar tal día el carro, nunca pasa. La informalidad en la recolección de estos residuos aprovechables o que no hay mercado, ¿no? No hay mercado de reciclaje de residuos, por ende es que no hay énfasis en esta actividad. Siguiente, por favor. Los servicios de limpieza son deficientes y poco sostenibles, nos dicen, ¿no? Esto no necesariamente, nosotros podemos tener al mejor personal de limpieza del Perú funcionando en nuestra zona, pero si nuestras prácticas como población demandan más atención del servicio, obviamente vamos a tener calles desatendidas, ¿no? Y con ello, pues la baja recaudación de arbitrios, que es debido a la poca cultura de pago. La siguiente, por favor. La educación ambiental sumado a la ciudadanía o las acciones de la ciudadanía nos dan como resultado una cultura ambiental positiva, dentro de un marco positivo. Pero todo esto alimentado por aspectos normativos, aspectos técnicos, aspectos económicos y sobre todo aspectos culturales y de recursos humanos. La siguiente, por favor. Ya. Acá vamos a ver una serie de fotografías. Ojalá nos alcance el tiempo.
avanzamos. Ya, la primera parte que les decía, ¿no? La aprobación del plan de trabajo en este caso es del programa Educa como tal, ¿no? Tenemos ya nuestro programa como tal y luego de eso tenemos la aprobación del plan de trabajo. En este caso dice de la URSS porque es la unidad de residuos sólidos, ¿no? Y si vemos ahí, nosotros tenemos o hemos tenido dentro de todo este proceso el acompañamiento por parte del Ministerio del Ambiente, ¿no? A través de las ingenieras o los sectoristas correspondientes. Y muy importante, yo quisiera destacar dentro de este punto la participación o el involucramiento político. Estamos viendo en el lado izquierdo de la primera fotografía superior, quien está con la medalla es el alcalde provincial y a su costado, gerente municipal. Entonces, si tenemos bien claro eh, que cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr a nivel técnico, pero con ello viene el respaldo político por parte de la gestión correspondiente, entonces los resultados van a ser sumamente favorables. A partir de esa aprobación del plan de trabajo, ya se inició con el proceso de capacitación primero al personal obrero de limpieza pública, porque como dicen, ¿no? Todo cambio parte de la casa, ¿no? La educación parte de la casa. Entonces, primero, educamos a nuestros trabajadores, al personal de barrido, de recolección, de disposición final, indicándoles cómo es que debe ser nuestra interacción con el usuario, ¿no? Con las personas, con los ciudadanos y demás, y también parte de las prácticas de ellos mismos, ¿no? El uso responsable de las bolsas, de los contenedores, hasta dónde debe ir este copado, qué áreas necesitamos mantener limpias para poder no sé, colocar un mural, ¿no? Consultarles, porque nosotros podemos conocer nuestra ciudad, pero el personal de limpieza pública, más que nada el de recolección, que conoce exactamente todos los puntos de la ciudad, porque justo es quien pasa con el vehículo para recoger los residuos de todas las zonas, sabe dónde hay mayor cantidad o dónde podría estar generándose un punto crítico nuevo, o un punto crítico que nosotros no vemos porque no es parte de nuestro recorrido, ¿no? Entonces, la interacción con el personal es muy importante. Luego de ello tenemos ya propiamente la capacitación a los distintos funcionarios de la municipalidad, ¿no? Porque como decimos, no solamente es un tema que tenga que ver con el área de residuos sólidos, sino que involucra también a las diversas áreas, porque todas las áreas están generando residuos. Entonces, si partimos de una segregación adecuada desde la municipalidad, en este caso, pues es mucho más sencillo hacer esta réplica con la ciudadanía, ¿no? A través del ejemplo. Luego de ello ya las reuniones con las distintas comunidades campesinas, ¿no? Justamente relacionados a este tema, la ejecución de campañas de limpieza en los distintos barrios. La siguiente, por favor. Ya. Ahí tenemos también, por ejemplo, la participación en la primera imagen del lado izquierdo. Los que están con el chalequito de color celeste son jóvenes y niños que pertenecen a una iglesia, no recuerdo exactamente el nombre, pero son parte de una congregación y demás, ¿no? Que también suelen realizar estas campañas de limpieza. Entonces, miren, ahí es como que hubo una fusión, ¿no? Un proceso de coordinación y demás que nos permitió desarrollar trabajos en conjunto. Ahí lo tenemos, los que están en la fotografía del lado derecho también de polo rojo y demás, también son parte de una iglesia, ¿no? Las fotografías de arriba. Luego de ello tenemos ya la realización del censo de recicladores, que todo esto se desarrolló dentro del marco de la ejecución del plan anual del programa Educa, ¿no? Para poder convocar a nuestros recicladores y con ello pues impartir estos temas referidos a la educación. Las campañas educativas en las fiestas, en las festividades como carnavales, ¿no? Lo que estamos viendo ahí en la imagen del centro del lado izquierdo de la izquierda, la imagen del centro del lado de la parte de abajo es un coliseo cerrado donde se venía desarrollando pues em,
las fiestas de carnavales, ¿no? Con participación de comparsas y demás. Entonces, en los entretiempos, los promotores ambientales salían a poder hacer réplica de estos mensajes, ¿no? De Perú Limpio, acerca del uso adecuado de tachos y demás instrucciones, ¿no? Para la población. Y fue un evento bastante bonito y muy bien recibido por parte de en este caso, de la población. Las charlas en las instituciones educativas, ¿no? Con niños, jóvenes, adultos y sumado a ello también con los mismos docentes. La siguiente, por favor. Y bien, ahí continuamos con las reuniones desarrolladas con los barrios, con las comunidades, ¿no? Aquí, en este caso, la municipalidad tenía que acoplarse al horario de en este caso, de los distintos barrios, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros solicitábamos o gestionábamos una reunión para un día miércoles a las 4 de la tarde, pues obviamente sabemos que gran parte de la población en ese horario también está en su centro de labores, ¿no? Entonces no va a haber participación. Entonces teníamos que programarlas a partir de las 7, 8 de la noche para que la gente pueda asistir y con ello pues llevarse este mensaje, ¿no? Entonces, dependiendo de la realidad de cada barrio, de cada comunidad, es que la interacción se desarrolló de manera distinta y bastante favorable, ¿no? En aquellos puntos que iban solicitando, porque no era un punto que necesariamente tenía que darlo la municipalidad, sino que se tenía que desarrollar de manera conjunta. La colocación de banners también, justamente esto, ahora los vemos ahí limpios, pero estos eran parte de puntos críticos, ¿no? Entonces, en los puntos críticos, lo que se coloca a través de estos también considerados espacios que educan ambientalmente es el horario de recolección, ¿no? El horario de recolección, la frecuencia, un mensaje alusivo al cuidado del ambiente y también pues la información respecto a las multas, ¿no? Para los infractores. La siguiente, por favor. Eh, la promotoría ambiental, que en este caso se desarrolló en la Municipalidad Provincial de Tarma, donde como pueden ver hubo muy buena acogida, ¿no? Tanto para la formación de promotores ambientales escolares y juveniles, y posteriormente tuvimos comunitarios también, pero en esta parte estamos hablando de formación de promotores ambientales principalmente escolares y también aquellos que formaban parte de de los institutos y las universidades, ¿no? Que son los que vemos en las fotografías de abajo. La siguiente, por favor. Bueno, estas fotografías ya específicamente corresponden al día, pongámosle así, el día de su graduación, ¿no? Donde ya a cada persona que participó de esta secuencia, de esta serie de talleres, charlas, seminarios y demás, se le acreditó, ¿no? Se le entregó un diploma indicando, pues, ¿no? Que formaba parte de la promotoría ambiental correspondiente, ¿no? Un polo de identificación y se empezaron a formar ya los grupos de WhatsApp para las actividades posteriores, ¿no? Porque las actividades posteriores eran, por ejemplo, campañas de limpieza, o visitas también al relleno sanitario, porque en este caso en la Municipalidad Provincial de Tarma hay un relleno sanitario, ¿no? Para que ellos puedan ver cómo es que se manejan los residuos una vez que ellos, poniéndolo en términos sencillos, se deshacen de ellos, ¿no? Dejando su bolsa o entregando su bolsa al camión recolector. Entonces, teniendo este conocimiento ellos, ya pues el efecto multiplicador, ¿no? A través de de parte de la población era mucho más manejable, la verdad. La siguiente, por favor. Ya, ahí tenemos la entrega de incentivos a aquellas personas que participaban de manera efectiva de los programas de segregación en la fuente, la activación, en este caso, de la aplicación en Casa Yo Reciclo, ¿no? Que les comentaba inicialmente cómo es que funcionaba, y estos contenedores que fueron quizá parte de los primeros, por eso lo vemos así, no, no con
con mucha imagen, ¿no? Sino básicamente una estructura metálica con forma de botella que fue que la iban colocando, implementando en las instituciones educativas también, ¿no? Y con ello, pues, ¿no? La mención por parte del Ministerio del Ambiente a las municipalidades que fortalecían esta correcta gestión y manejo de residuos sólidos para que los vecinos vivan en un ambiente saludable, ¿no? Porque todo eso formaba parte del compromiso para contribuir con un Perú limpio rumbo, bueno, en ese entonces rumbo al Bicentenario Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Las estaciones de reciclaje móviles también. Ustedes lo ven ahí grande, pero en sí, o sea, era bastante sencillo de poder trasladarlas de uno a otro punto, porque únicamente se colocaban en principio en los lugares donde podían tener pues vigilancia para evitar el tema de disposición inadecuada de residuos y otro en festividades, ¿no? Semana Santa, Mes Morado, carnavales, donde sabíamos que iba a haber afluencia de turistas y demás, ¿no? Las estaciones de reciclaje. Y pues previo a ello, pues a su colocación, el proceso de instrucción, ¿no? De cómo es que se debe realizar esta disposición o el uso de estas estaciones de reciclaje. Y la participación efectiva, obviamente, de los vecinos, como estamos viendo en la imagen inferior derecha, ¿no? Que ya conociendo pues el horario y la frecuencia de recolección, ya tenían preparados o listos sus residuos para poder disponerlos a través del vehículo recolector. La siguiente, por favor. Y con ellos también se desarrollaban pues pasantías, ¿no? Para conocer también las realidades de otros rellenos sanitarios y igual las campañas de cuentacuentos. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos más campañas de limpieza, producción de compost y la participación de los comerciantes, ¿no? Dentro de este proceso. La siguiente, por favor. Y bien, ya con eso estaríamos finalizando. Muchas gracias más bien por su atención. Em, Podemos dejar de compartir, César. Muchas gracias más bien por tu apoyo. Y va a haber una pequeña evaluación, me parece, ¿no, no, César? Que creo que tienen tiempo todavía para desarrollarla, a ver si las puedes informar sobre eso. Sí, una práctica o una pequeña evaluación que lo vayan desarrollando y que me lo envíen al WhatsApp. ¿Ok? Hola, estimados. Listo. Quedaríamos así entonces. Ujú. Más bien, muchas gracias por su ¿Alguna atención pregunta, y estimados? ujú. ¿Ninguna? Hola. Todo claro, profesora. Muchas gracias por la exposición. Listo, muchas Ok. gracias a ustedes. Bien, entonces se les va, se les va a enviar una práctica, lo hacen y bueno, me lo están reenviando al WhatsApp. Bueno, agradecer a la ingeniera Helen por su tiempo, bueno, y conocimiento brindado el día de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado. Es lo que se habla, ¿no? Ahora de la educación ambiental, ¿no? Es lo que se tiene en nuestro país y lo cual se tiene que implementar, ¿no? Entonces, es lo que nos ha comentado hoy día y espero que, bueno, les haya interesado, ¿no? Agradecer nuevamente a la ingeniera y gracias también a ustedes por estar presentes y espero que les haya interesado. Buenas noches con todos, estimados. Gracias, César. Gracias con todos. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.